Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos iniciando ya el tercer capítulo, el tercer programa de esta serie de Hablemos de Pedagogía. Y estoy súper emocionada porque el día de hoy tenemos unas invitadas súper de lujo. Interesante hablar con ellas porque el tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con nuestras experiencias, pues que vivimos a lo largo de esta pandemia y que nos ha dejado una tarea pendiente en relación pues a todo ese rezago educativo, todas esas experiencias, todas esas emociones que nos movió, todo lo que tuvo que cambiar y readaptarse. Y de eso es justo de lo que vamos a hablar en este programa. ¿Cómo es que la vida se acomodó, la vida en las escuelas se acomodó con esta pandemia, ¿no? Entonces, el programa del día de hoy tiene por nombre Los retos de la pedagogía en la nueva normalidad. ¿Cuál es esa nueva normalidad? ¿Cómo es que nosotros ahora nos encontramos retomando las actividades desde una perspectiva educativa, pero también desde esta mirada pedagógica? ¿Cómo la vivimos? Y en este caso, ¿cómo la vivió Laura y cómo la vivió Montserrat? Ellas nos van a contar mucho al respecto. Entonces vamos a comenzar y vamos a escuchar quiénes son ellas, porque yo estoy muy emocionada que este programa se va a poner muy interesante. Bienvenidas Laura y bienvenidas Montserrat. ¿Cómo están? Hola, buenas. Pues muy bien, gracias por la invitación, gracias pues sí, por hacernos partícipe de esta bonita experiencia. Gracias a ti, Montserrat. ¿Cómo te va, Laura? Hola, buenas noches a todas. Muy bien, muy emocionada de participar en este programa y pues ya esperando que sea muy enriquecedor para todas. Muchas gracias. Gracias a ti, Laura. Y pues bueno, estamos también pues haciendo un recuento. Cada vez que iniciamos estas conversaciones, estamos haciendo un recuento de cómo es que nos encontramos con la pedagogía. Cómo es que nosotras decidimos de pronto cruzar nuestro camino. En el caso de Laura, que es psicóloga, cómo es que cruza su camino con la pedagogía y la educación. Y bueno, vamos a empezar esta ronda justamente haciendo este recuento de cómo es que introduce la pedagogía en nuestras vidas y cómo es que nosotros nos vamos apropiando de esta práctica pedagógica, pues desde nuestras trincheras. En el caso de Laura es muy interesante. Ella es psicóloga. A ver, cuéntanos cómo es que tú te encuentras con la pedagogía. ¿En qué momento te interesa esta parte de la educación siendo psicóloga? Mi primer encuentro con la pedagogía fue cuando estuve realizando la especialidad para la titulación de la carrera de psicología, justamente. Esta especialidad fue gestión de los aprendizajes. Realmente era muy amplia la especialidad porque abarcaba tipos de aprendizaje, estrategias, cómo se manejan los programas de estudios actuales en las escuelas y también justamente toda esta capacitación hacia los docentes. También eso fue como el inicio del acercamiento que tuve con la pedagogía. Después estuve trabajando en una asociación donde implementaban justamente toda esta parte de las pedagogías alternativas. Mezclaban lo que es psicología, lo que es arte y pedagogía. Entonces, creo que este match hacía un esquema de aprendizaje increíble porque les enseñábamos a los niños y a las niñas a trabajar toda la parte, más bien desde que ellas y ellos pudieran encontrar su forma de aprendizaje, ¿no? Em, Todo esto pues es a través del cuerpo, del arte, de cómo podemos expresar lo que sentimos, ¿no? Esta cuestión emocional. Y desde ahí parte pues mi gusto hacia lo que es arte terapia, que también tengo una especialidad. De ahí decido iniciar con esta especialidad justamente a raíz de la pandemia, pues como todas y como todos, nos tocó llevar lo presencial a lo virtual, ¿no? Entonces fue manejar estas estrategias de otra forma
y llevarlas a la vida virtual, ¿no? Esto fue mi primer acercamiento. Ya después que tuve oportunidad de hacer especialidad en arte terapia, pues ya me di cuenta de la parte increíble que es todo el expresar con arte y toda esta parte de psicología, de pedagogías alternativas para el aprendizaje, ¿no? Y cómo cada niño y cada niña puede aprender a su ritmo, ¿no? Y bueno, aquí también yo lo completaría con esta cuestión de tipos de aprendizaje, ¿no? Que esta cuestión que nos dio la pandemia fue, pues, aprender a que no todos y todas aprendemos de la misma forma. Entonces, creo que este fue mi acercamiento hacia la parte de la pedagogía. Muchas gracias. Sí, súper interesante porque justo creo que nos despierta muchas necesidades esta, pues esta circunstancia, ¿no? De tener que librar, tomar decisiones en materia educativa desde ámbitos que se sabía que existían, de hecho existían y se utilizaban, pero que de manera masiva no se habían puesto en práctica, ¿no? Y esa es la parte interesante, porque ahí se comenzó a experimentar, ahí se comenzó a pues buscar como todas estas, que tuvieran sentido todas estas alternativas de intervención, ¿no? Y metodologías que quizá se hablaba muy padre desde la teoría sobre ellas, pero y a lo mejor soñábamos, ¿no? Que en algún momento se iban a necesitar, que en algún momento se tenía que pues implementar, pero que de un momento a otro, sí, literal, de un día para otro teníamos que experimentar como si fuéramos súper conocedores todas y todos, ¿no? Y eso es lo que nos puso, yo creo que, en buena parte de cabeza. Entonces, pues me parece muy, muy interesante. Vamos a profundizar un poco más, Laura, sobre eso, pero primero me gustaría también escuchar a Montserrat. ¿Cómo es, Montserrat, que tú te conectas con la pedagogía? ¿Cómo es el momento en el que tú decides estudiar pedagogía? Sí, claro. Bueno, yo en un principio había estudiado una ingeniería, de hecho era la ingeniería bioquímica, pero me costó bastante trabajo toda la parte biológica. Y de hecho, desde antes, desde que yo era una adolescente, toda la parte de matemáticas era un caos para mí. Yo no era muy buena en matemáticas y se me ocurre estudiar una ingeniería. ¿Por qué? Nada más por moda, porque, se escucha padre ser ingeniero y cosas así, ¿no? Pero nunca tuve una orientación educativa adecuada. Entonces, cuando ingreso a la ingeniería, pues era un mundo totalmente distinto al que yo imaginaba y profes bastante fríos, bastante inhumanos, la verdad, no todos, pero sí en su gran mayoría. ¿Por qué? Porque tenían esta fijación en que soy maestro, soy doctor, soy postdoctor, este, etcétera, ¿no? O sea, no podíamos decirles cualquier cosa porque explotaba, ¿no? Entonces, al final del día, incluso hasta cuando, bueno, salí a trabajar de esta área, pues tuve muy buenos trabajos, la verdad, fui jefe en varias áreas, sobre todo en control y calidad, pero al final de cuentas me sorprendí porque no era lo mío, no me sentía satisfecha y aparte me enfermaba bastante, trabajaba mucho con lodos residuales, entonces conjuntivitis, infecciones eran a la orden del día, hasta que dije, ya basta, o sea, no vale tanto pues arriesgar mi propia vida, ¿no? Entonces me encontré, como muchos mexicanos, en la situación del desempleo y cuando me dice mi amiga, están dando cursos, están solicitando para esto, dije, bueno, vamos a intentarlo, no pierdo nada. Y sí, efectivamente, me hacen examen de todo, psicométrico, de conocimiento, y sí, quedo seleccionada para dar esa parte de clases, ¿no? Y me enamoré, realmente me enamoré de dar todo ese aprendizaje, hasta que aquella jefa que yo tuve me dijo, ¿por qué no te dedicas, ¿no? A dar clase, porque en un inicio yo empecé a dar, cuando empecé a trabajar, yo daba clases de inglés. Entonces tenía un poquito el conocimiento. Entonces cuando me dijo eso, ella tenía pues un sistema
de franquicias y me dijo, mira, estudia pedagogía o comunicación para que tú te quedes con un plantel, yo me vaya a otro, y ella lo hacía por cuestión de negocio, ¿no? Y dije, ok, está bien, pero me pedía específicamente de una escuela de la UNAM, que saliera mi título de ahí, y dije, bueno, ¿por qué no? Afortunadamente ya la UNAM ya tenía este sistema de SUAYET, que ya era un sistema en línea, hacer todo, entrega de trabajos por internet, etcétera. Hago el examen, yo la verdad dije, si no me quedo, es que soy un fraude dando clases, porque a estas alturas, o sea, soy yo la que está preparando y como para que no me quede voy a hacer un fraude, ¿no? Sí, me quedé y cuando entro, o sea, yo dije, ay, por favor, si puedo uno con una ingeniería, voy a poder con una pedagogía. No, la verdad es que hubo momentos en que, en que dije, Dios, prefiero hacer todo un sistema de ecuaciones a estar leyendo, ¿no? De filosofía y todo eso. De verdad hubo momentos en que dije, no puedo, pero ya ahorita estoy a punto de egresar. Y con esta parte, ¿no? De no ser prácticamente como mis profes de pedagogía, perdón, de la ingeniería, pasar a esta parte de andragogía, porque se pierde mucho en México. De hecho, estoy trabajando en esa parte de andragogía y todo este rubro de aplicar esas enseñanzas pedagógicas tanto a nivel medio superior y superior, porque no quisiera que alguien más pasara lo que yo, ¿no? Porque simplemente los profesores aquí en México que se dedican a esas especialidades, pues no tienen esa parte pedagógica y me gustaría ayudarlos, ¿no? Porque no del todo es su responsabilidad. Entonces fue ahí donde hice todo este acercamiento hace más de 4 años ya. Y la verdad es que sí, adoro mi carrera de ingeniería bioquímica, pero también creo yo, adoro más esta parte pedagógica porque es súper divertida, enriquecedora y la verdad la amo. Es muy interesante lo que mencionas respecto a este repunte de la andragogía, ¿no? Que ha estado muy presente en los últimos años, como que tomó muchísima fuerza justo a raíz de esta etapa pandémica, porque es como mirar hacia nosotros como educadores, principalmente, ¿no? En estos primeros años de pandemia, eh, justo es como habíamos dado por sentado pues que éramos expertos en la docencia, que que dominamos, ¿no? Toda la parte metodológica, todas las respuestas en materia del trabajo docente, en el aula, en lo escolarizado, pero nunca nos cuestionamos una realidad, nunca nos planteamos más bien una realidad como la que tuvimos que afrontar, ¿no? Y ese encuentro con nuestro otro yo profesional, porque fue un encuentro súper, pues intenso, diría yo, ¿no? Porque es un encuentro con nuestro yo personal, porque está atravesando por muchas emociones, por muchas situaciones familiares, sociales, ¿no? O sea, como persona nos atravesó muchísimo en la época de la pandemia y por otro lado nos atraviesa metodológicamente como profesionales de la educación, ¿no? Y creo que si nos atravesó a quienes somos profesionales de la pedagogía, nos hizo así como ponernos un signo de interrogación cada vez que teníamos que resolver todos los retos que se nos están presentando en el momento justo en el que se daban todos estos cambios, pero y justo ahora también que hay que retomar en donde se quedó todo lo que se perdió, hacer como el recuento de toda esta evaluación de en dónde estamos, porque creo que no está quedando tampoco claro, apenas se está tratando de visualizar esa parte de lo que nos ha dejado la pandemia inicialmente y cómo es que vamos a reconstruir todo eso que hace falta, ¿no? Entonces sí tenemos un gran trabajo que realizar y justo a mí me llama mucho la atención hacer esa reflexión de cómo nos atraviesa personalmente. Esa sería yo creo que la segunda pregunta. O sea, primero es cómo se encuentran ustedes con la pedagogía y me llama mucho la atención tu relato, Montserrat, porque transitas de dos áreas, de un área muy, como bien lo mencionas, como muy formal, un área muy
pues como que con todas las respuestas, ¿no? Como son las áreas de ingeniería, como que todo cuadra o todo tiene que cuadrar y todo tiene un derecho, no un revés. Y de pronto tenerte que insertar a esta área que es un área que tiene que ver con lo humano, que está dentro de las humanidades, la carrera de pedagogía, pero que también está atravesada por otras disciplinas, ¿no? Que son de las ciencias sociales y que, bueno, está incluso también estas áreas de las ciencias, ¿no? O todas estas disciplinas científicas. Es decir, tenemos una formación súper ecléctica pero sí que este tránsito que haces de ingeniería hacia pedagogía suena súper interesante y yo creo que fue muy disruptivo en tu caso, ¿no? En tu experiencia personal. Sí, claro, la verdad sí, por muchos dicen, "Ah, es que todas las ciencias sociales son súper fáciles y no, la verdad es que yo honestamente pienso que cada área tiene su nivel de complejidad, pero si me pusieran a volver a repetir una ingeniería, no, yo la verdad diría, o sí, sí llegaría yo a decir, la ingeniería es más sencilla porque, exacto, todo tiene que cuadrar, todo tiene que ser exacto y sabes a dónde tienes que llegar. Pero no es lo mismo estar, pues, no como manipulando, pero sino conviviendo, enseñando a una mente humana a pensar, precisamente a guiarlos si es que quieren ser ingenieros, si es que quieren ser médicos, lo que quieran, ¿no? Es eso. Y no nada más es, bueno, aprendo, ¿no? Que en la pedagogía no nada más se aplica a esta parte educativa, sino también a todo el aspecto social. Entonces es un área bastante grande como la psicología. De hecho, ahorita estoy pensando en hacer la maestría en educación o aventarme una segunda carrera de social que sería psicología. Entonces, Oye, ¿qué tenemos que siempre terminamos ahí cruzándonos con la psicología? O sea, si soy pedagoga, no, pues que me gustó la psicología. Si soy psicóloga, no, pues que también me meto a la pedagogía. O sea, yo también terminé la carrera y dije, ay, ahora me voy a especializar en psicología porque inicialmente también me interesó mucho la psicopedagogía, ¿no? La educación especial. Pero la pedagogía es tan extensa, es tan amplia, tan diversa que también es un viaje como que casi interminable, ¿no? O sea, yo podría pensar, ahorita yo migré desde mucho tiempo me dediqué a la docencia y migré ahora a capacitación, a diseño curricular y es todo un universo distinto, es un lenguaje distinto. Ahora que estamos haciendo estos experimentos de podcast que también toca un poco el ámbito de la comunicación educativa, un poco de la pedagogía social que también me apasiona. Entonces, tiene muchísimas salidas, la pedagogía es muy enriquecedora formativamente hablando, pero también tiene muchísimos entronques con otras áreas. ¿Cierto? Laura, ¿tú qué te parece? ¿Cómo es que entronca con la psicología? Totalmente de acuerdo. Creo que a mí también me pasó al revés. Esta parte pedagógica, pues justo le empecé a trabajar hasta que entré en esta asociación, porque esta cuestión, justo como menciona, como humana, como de las ciencias, que es parte también del estudio de las personas, ¿no? Del ser humano en este caso, y de la ayuda, ¿no? Entonces, cuando yo decidí estudiar psicología, justamente, pues te enteras que hay mil ramas de la psicología, ¿no? Em, Al grado de que, pues afortunadamente tuvimos como pruebas de cada una de las áreas durante la carrera y a mí de verdad la que siempre me llamó la atención fue también esta cuestión clínica para niños y niñas. Entonces, pues yo no salí de la carrera trabajando en esta parte clínica, sino justo como decía Monse, yo entré en una parte laboral a la cual pues yo decía, pues todos los psicólogos acaban trabajando en empresas, ¿no? O en esta cuestión, pues sí, laboral, ¿no? Entonces, probé el área laboral, empecé a hacer la especialidad en aprendizaje y dije, no, creo que lo mío es esta parte de educación. Em, Perdón, he tenido varios encuentros con esta parte pedagógica y justo hasta ahorita estoy pensando en hacer maestría en esta parte igual como clínica, ¿no? Que es
que invoque todas las áreas del aprendizaje, ¿no? Y esta cuestión pedagógica y psicológica, a mí me parece, la verdad, que, como decían al principio, van de la mano, ¿no? Esta cuestión emocional que también es importante, esta cuestión de aprendizaje, ¿no? Cómo lo podemos llevar incluso a los salones o a las escuelas. Bueno, a mí la verdad es que me parece algo maravilloso bueno, me podría seguir, ¿no? Pero, pero sí va por ahí, creo, considero esta parte. Ciertamente, y esto tiene mucho que ver con estas necesidades y estos retos que justo tenemos que afrontar. Es esta reflexión, que esa es otra pregunta que me gustaría realizar. ¿Cuál ha sido ese mayor aprendizaje? El aprendizaje que hemos recuperado, profesional y personalmente hablando, de la pandemia. En este contexto en el que ocurrieron tantas cosas a la vez, ¿no? Y que tuvimos que responder a ellas de una manera, pues, lo más asertiva posible, aún sin tener un preámbulo ni un antecedente, experimentando así de primera, ¿no? ¿Cuál fue ese aprendizaje? ¿Cuál rescatas tú, Laura, como aprendizaje que te llevas personal y luego profesional en el marco de esto que ocurría a principios de esta pandemia? Ok, pues para mí en la cuestión personal y profesional, yo solamente diría uno que cubre las dos áreas y es la cuestión de la resiliencia. Creo que para mí fue algo súper importante y como para todas y todos, el ser resilientes porque justo, ¿no? Estábamos pasando por algo que en la vida nos imaginábamos y esto te hace saber, ¿no? Que las cosas no son iguales para siempre, ¿no? Entonces, considero que una persona resiliente, que se pueda adaptar a situaciones tanto externas como internas, ¿no? Porque creo que esta pandemia abarcaba las dos, ¿no? Porque era si estabas enfermo o había alguien enfermo en tu casa, ¿no? Alguien de tu familia. Y aparte, pues no podemos salir, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Creo que estas dos partes, tanto externas como internas, nos ayudaron y nos dieron un aprendizaje muy, muy fuerte, ¿no? Asimismo, creo que, bueno, creo que es importante mencionar que los cambios de hábitos y de pensamiento también fue un aprendizaje bastante grande en esta pandemia. Digo, esto en la cuestión de, pues al principio nuestro pensamiento, y bueno, no quiero generalizar, pero pues era de miedo, ¿no? Era esta cuestión de qué va a pasar en la sociedad, qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar con mi trabajo, con mi familia, ¿no? Creo que estas preguntas, si no es que la mayoría la hicimos todos, ¿no? Y todas, o sea, pensamos qué iba a pasar, e íbamos a continuar de esta forma, ¿no? Entonces, siento que si no teníamos también esos cambios en la parte de pensamiento y de hábitos, pues también esta parte resiliente nos iba a, pues a llevar, ¿no? Y bueno, esta parte que comentaron de llevar sobre lo presencial a lo virtual, al menos en mi caso, en la parte profesional, yo no tenía conocimiento de las plataformas para videollamadas, ¿no? O sea, creo que era algo que para mí no era necesario porque pues no tenía que usarlo, ¿no? Pero llegan estas herramientas, llegan las páginas web donde puedes hacer muchísimas actividades, cómo manejas la parte presencial a la virtual, ¿no? Y todo el cambio que tuvimos que hacer, ¿no? Yo en ese momento en la pandemia me encontraba trabajando en la asociación que les platicaba y fue impresionante la manera en que, más bien la respuesta de los niños y de las niñas, ¿no? Esta parte, cómo se adaptaron tan rápido ellas y ellos, al grado de que muchas veces a nosotras y a nosotros como talleristas, o sea, nos decían, ay, no, pues es que para compartir la pantalla tienes que picarle en este botón, ¿no? O cosas así que decía, claro, pues ellos están acostumbrados y están viviendo ahorita esta realidad virtual con la escuela, ¿no? Yo me acuerdo que al momento de hacer nuestras planeaciones, nos decían, el objetivo de su sesión es que se cumpla
casi la actividad, ¿no? Y yo les decía, no, al contrario, la actividad es, o sea, cómo se sienten, validar las emociones, que ellos y ellas se pudieran sentir cómodos dentro de los talleres, ¿no? Esta cuestión más humana, digamos, ¿no? Porque creo que dejamos de lado mucha parte emocional al grado de decir, los docentes, ¿no? Se volvieron parte fundamental de los niños y de las niñas en la cuestión profesional, ¿no? Un primeros auxilio psicológico, no sabían lo que estaba pasando la niña o el niño en casa, este apoyo, pero también el docente tenía pues la misma situación o no, ¿no? Entonces, esta parte de evaluar la emoción, de hacerla consciente, creo que fue un reto también, y creo que hasta ahorita ha sido un reto, porque siempre dábamos por hecho que todos estábamos bien, ¿no? Tú prendías tu cámara y pues te veían bien, pero pues no sabías que por atrás estaba todo hecho un caos, ¿no? Entonces, creo que esta parte fue la que yo me llevé en el aprendizaje, tanto en lo personal como en lo profesional. Claro, porque, o sea, creo que toda la vida hemos tenido presente que la labor docente no es una labor meramente técnica, ¿no? O sea, no es solo llegar a dar, bueno, hacer tu planeación, dirigir una clase o una sesión de trabajo, resolver dudas, calificar cuadernos, emitir calificaciones, pasar lista, etcétera, ¿no? O sea, no solo es eso. Ujú. Muy buena parte de pues de que el aprendizaje suceda, de que la experiencia del aprendizaje se viva, de que sea duradero todo este proceso, se monta en el hecho de que somos personas que interactúan, ¿no? En que hay una conexión entre personas. Sí, las metodologías, las técnicas, los materiales, los recursos, todo lo que acompaña a estos saberes docentes es indispensable, pero no es lo único ni lo más importante. Y creo que un aprendizaje, en mi opinión, yo también desde la trinchera de docente, creo que uno de los aprendizajes que rescataría es el hecho de que nos hizo énfasis la pandemia en la relevancia que tiene saber que nuestra práctica es humana, o sea, saber que somos personas. En que yo recuerdo también mucho cuando fui estudiante de secundaria, había una maestra de inglés que nos nombraba por número, ¿no? Número uno, número dos, número tres, pasa tu cuaderno. Número cuatro, pasa, o sea, éramos un número, ¿no? Yo creo que, bueno, no tenía una mala intención, era con fines prácticos seguramente, pero esta parte de ser conscientes de que estás tratando con personas y que detrás de cada persona hay una historia, esta pandemia nos lo recordó. Y bueno, yo quisiera saber si ese ejercicio realmente, esa introspección se hizo como docentes o la hicimos todos como docentes o en nuestro rol de docente, porque seguro habrá quienes no, seguro habrá quienes tampoco lo entendieron desde ahí y esa parte creo que es muy valiosa de rescatarla porque nos conecta con esta otra faceta que tiene la práctica pedagógica en general y particularmente el aspecto de la docencia, ¿no? Esta parte de humanizar la práctica. Mm, Pongo otro ejemplo que siempre nombro en este caso, ¿no? Recuerdo mucho que cuando estudiaba yo mi diplomado, y es muy notorio, hice una especialidad, más bien, no era un diplomado, era una especialidad en un centro, en un centro educativo. Recuerdo que estaba yo creo que en el cuarto módulo de todo el ciclo, estaba becada esa especialidad. Entonces estaba a punto yo de perder esa beca porque estaba atravesando una situación crítica con mi esposo, ¿no? Él estaba internado, lo estaban operando. Yo pues obviamente tenía una hijita pequeña, trabajaba, o tareas que calificar, tareas que hacer del diplomado. El caso es de que, bueno, llegó un momento que me llamaron y me dijeron, oye, sabes que tienes un compromiso, se firmó
una carta compromiso, ¿qué está pasando? No falta que entregues tu tarea. Sí, expuse mi caso, estoy en esta circunstancia, no me da la vida, no he podido dormir, etcétera. Bueno, se me dio, digamos, la pauta de seguir en el diplomado, pero no valieron las explicaciones para que se aprobara con el máximo, ¿no? En ese caso no se me recibió ya el trabajo, pero sí la permanencia. Y es el único 6 que tengo en todo el diplomado. O sea, fue tan frustrante porque dices 9, o sea, yo pude haber sacado 10, ¿no? Pero tengo 10 en todos los módulos y en ese en particular 6. ¿Cuál es el aprendizaje que traslado a esta parte que estamos platicando de qué nos trajo la pandemia? Justo nos trajo saber que hay más allá de la parte de sumas y restas, ¿no? Cuando evaluamos, por ejemplo, que también fue mucho de lo que se escuchaba en redes o se leía en redes, la queja frecuente de los maestros es que no entregan las tareas, es que ahora van a pasar gratis, ¿no? Es como, a ver, estaba más la preocupación, ¿no? De algunos docentes porque no se entregaron los libros o los cuadernos resueltos, que por esta zozobra o circunstancia crítica de preguntarnos, bueno, ¿y qué está pasando en esos hogares, no? ¿Qué está pasando? ¿Realmente se tiene conexión a internet? ¿Realmente, bueno, la dinámica familiar que se puso de cabeza realmente está funcionando para poder tomar decisiones tan drásticas y decir, es que es por flojera? O sea, creo que a veces se limitó al discurso de análisis, o quizá no hubo un análisis respecto a por qué era necesaria como política aprobar a los estudiantes, ¿no? Y evitar que se fueran, o sea, evitar que se ausentaran, porque también hubo mucho ausentismo, no por flojera, sino por N cantidad de circunstancias, que en un sistema educativo, pues atenderlas todas una por una, pues va a ser muy complejo, pero que una medida Ujú, como ujú. esa paliaba, ¿no? O sea, al menos resolvía un poco o nos ayudaba a transitar en todas estas complejidades. Entonces, sí tenemos ahí creo que ese es para mí al menos un aprendizaje muy valioso, que nos da la vuelta a pensar en esta parte humana. Y en este caso, Monse, en tu experiencia, ¿cómo es que tú lo vives? Tú nos contabas fuera de esta grabación que tú tuviste estas como dos escenarios, ¿no? Trabajabas en la parte de gestión educativa y también a la vez estudiabas. Entonces tienes como esta visión de lo que es la experiencia pandémica, diríamos, como estudiante, pero también como alguien que tiene que tomar decisiones desde esta parte de gestión, de administración de un centro escolar y cómo esas decisiones no son tan fáciles. Sí, efectivamente. En cuanto a yo como estudiante, pues sí, era un poco más sencillo porque por el sistema que yo llevaba, ¿no? Entonces, nosotros no sentimos tanto esa transición, ni mis compañeros y yo, porque pues ya llevábamos todo ese aprendizaje en línea que realmente es bastante difícil. Muchos dicen, ay, es que aprendes en línea y es mucho más fácil, solo es entregar trabajos. Ok, sí, pero difícilmente tienes a un profesor que te explique y de hecho hay varios profesores en la UNAM que te dicen que son profesores, más que nada ellos se representan como guías. Entonces, de entrada, ahí era un poco caótico en esa parte el sistema en línea, pero como estudiante dentro de la pandemia no sentí yo tan drástica esa transición, ¿no? Sin embargo, al ser administrativo de una escuela y que obviamente llevaba todo el rol de coordinación académica, ahí sí fue donde dije, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo hago que los chicos pues aprendan como yo lo estoy haciendo? Entonces era bastante difícil porque estaban acostumbrados a verse. Lo que les pegó mucho porque eran adolescentes los que yo tenía, el más grande creo tenía 20 años, el más pequeño había cumplido sus 15 años. Como era un sistema por cuatrimestre de los que pues ya habían estudiado y por X o Y situación se salieron de la escuela escolarizada y entran a un sistema semi escolarizado,
pues estaban primero asustados, ya cuando empiezan a esta parte social de que, ya tengo nuevos amigos y todo, y viene la pandemia, fue ahí donde les pegó bastante. Cuando se dieron los avisos en las noticias, porque los medios de comunicación a veces en vez de informar aterraban a la gente. Entonces, y les pasó mucho a mis alumnitos, porque ellos me decían, ¿qué va a pasar si viene el coronavirus? Y yo, tranquilo, o sea, todavía no viene. Cuando es la cuestión del dichoso barco, entonces ya estaban ellos en una paranoia, o sea, pensaría uno de que están exagerando, pero no, era la verdad sí, sí, algunos casos las tuve en paranoia porque a mí nunca habían experimentado eso, porque nosotros pues todavía vimos la pandemia me parece que del 2009 y que eso duró unas semanas, y decíamos, no, va a lo mejor suceder lo mismo, pero no, pero la parte social era lo que a ellos les pegó bastante, no tanto la educativa, porque ellos aprendían bastante en conjunto. Que mi amigo sabe matemáticas, yo sé inglés, entonces nos ayudamos como amigos, que somos como compañeros. Había diferencias como en todos los adolescentes, pero en cuanto se declara, porque fue en un puente, la emergencia sanitaria y de que todos nos vamos a resguardar, pues sí fue en ese momento donde mi celular no paraba de sonar. Y maestra, si es cierto. O sea, fue una cosa bastante de locura. Y alumnos como padres de familia, como profesores, ¿no? Que estaban a mi cargo. Entonces, pues sí, yo recuerdo que en ese momento yo, como era un puente, yo venía pues sí, de relajarme un poco, de un centro de acuático venía, cuando en el camión pues me marca mi jefa, ¿no? La directora y me dice, Monse, perdón, pero pues voy a tener que solicitarle que venga mañana a trabajar porque pues nos vamos a juntar para poder planear qué vamos a hacer, ¿no? Entonces fue cuando yo dije, es cierto, o sea, sí está pasando algo bastante grave, yo no lo quería visualizar así, yo pensaba que sí, mis alumnos estaban exagerando, pero realmente no. Entonces la parte de comprensión, de entenderlos a ellos fue algo bastante frecuente en mí que tuve que aprender, que tuve que empatizar con ellos esa parte y si ya no volvemos a la escuela, y es que ya quiero regresar a la escuela, o sea, todo esa parte, pero no tanto ellos por la cuestión de estudiar, sino por la parte social que también interfiere bastante en su aprendizaje. Desafortunadamente, dentro de todos mis grupos que yo tenía a cargo en ese momento, hubo muchas disputas familiares. Yo no sabía por qué estaban bajando de promedio, a pesar de que tratábamos todos, ¿no? De que vamos, anímate, sí te doy oportunidad de entregarme la tarea, pero entrégamela, ¿no? Entonces hubo mucho desánimo, mucha depresión en varios de los chicos, porque los papás al convivir tanto empezaban a pelear y eso afectaba bastante a su rendimiento escolar y solitos los chicos te decían, es que ya no aguanto la situación en mi casa, es que esto, entonces toda la parte social, emocional, afectaba bastante en el rendimiento académico. Entonces yo tenía, junto con mi mejor amigo, que es psicólogo, por cierto, teníamos entre los dos, yo le decía, ayúdame porque no sé qué vamos a hacer con estos chavos, o sea, yo los quiero ayudar, no quiero nada más su dinero, ¿no? Quiero ayudarlos. Y pues hacíamos que toda la parte didáctica fue algo que se me ocurrió, de juegos, que vamos a hacer una película, vamos a ver tal cosa, etcétera, etcétera. Buscar emuladores, buscar un sinfín de cosas para que, aparte de aprender, se les olvida un poquito todos los problemas que conllevó toda esta pandemia, porque pues había, pues sí, ¿no? Lamentablemente fallecimientos, que algunos ya no se recuperaron o cosas así, y les pegó bastante. De hecho, de un caso, yo recuerdo mucho que de uno de mis alumnos no tenía a su papá, unos años antes también había fallecido su mamá, entonces su único pues resguardo era su hermano y su abuelo era su papá, y durante la pandemia lo pierde. Entonces ya eran tres pérdidas bastante cercanas, pues o sea, el chico no podía, no quería ya ir, y dije, pues ni modo,
vamos a tener que romper un poquito las reglas y lo único que se me ocurrió fue de, pues vente a la escuela, porque nosotros como profesores sí teníamos que dar las clases ahí. Y le dijimos, vente, aquí hay equipos, nada más protégete bien. Y subió sus calificaciones, él subió su rendimiento y nos lo dijo, es que en mi casa me siento solo. Y esa parte también de sentirlos, ¿qué pasa? ¿No? No, nada más es el conocimiento, nada más es el aprendizaje, sino la parte humana que tocamos ahorita. Era bastante importante y eso es algo que también aprendí, que no nada más es meter y meter y meter información, ahora sí que como sea, ¿no? Sino también tener esa parte de humana, que precisamente eso fue lo que me llevó a la pedagogía y que se me estaba olvidando en ese momento de la pandemia, pero por los sucesos que yo vi en mis chicos, en mis alumnos, lo volví a recordar y dije, no, no voy, dije que no iba a ser esa maestra, no iba a ser esa profesora y tengo que hacer algo. Entonces, hicimos un convivio virtual, hicimos de mil cosas para que ellos no sintieran que estuvieran enfrente de una pantalla. Con unos lo logramos, con otros no, pero hicimos lo humanamente posible para que ellos se sintieran bien. E incluso, ¿no? También con mis compañeros. Esa era una parte. Para mí lo más importante era en ese momento los alumnos. Pero si yo no tenía profesores, quien les diera las clases, pues yo sola no iba a poder. Entonces también era la otra parte, ¿no? Del personal docente. ¿Qué les pasa? ¿Cómo se sienten a mis compañeros? A muchos les dio COVID y hubo una situación en la empresa, ¿no? De que es que tienen que firmar porque pues si no, no se les da su paga. Y yo, pero ¿cómo? Si están enfermos. Entonces también ahí hubo una parte que pues yo les llevo su dinero, no importa, ahí arriesgándome y sí lo hice, pero no me pesó porque al final de cuentas éramos todo un equipo de trabajo que teníamos un objetivo. Entonces también era la parte de hay que motivar a los profes, qué necesitan, qué les falta, toda esa parte, ¿no? E igual con el personal administrativo, porque son las tres áreas. Muchos de mis compañeros también se enfermaron. Afortunadamente yo fui uno de los casos raros que no se enfermó a pesar de que convivió con bastantes personas con la enfermedad. Y en el personal administrativo igual, ¿no? A mi jefa la operan, a la de cajas igual, o sea, yo no, se suponía que yo tenía que descansar 2 días a la semana, no descansaba ninguno porque tenía que ayudar a cubrir las demás vacantes, entonces era una locura, yo dejé de dormir, de hecho, y lo cual pues después trajo consecuencias, pero al final después, cuando yo me enfermé, tuve el apoyo de algunos de mis compañeros, de algunos de mis alumnos, porque así era el dar y recibir, ¿no? Entonces, en su momento ellos lo necesitaron, cuando yo lo necesité, ahí estuvieron, y esa parte de aprendizaje durante la pandemia fue la que obtuve. Eh, Lejos de un conocimiento adquirido, era la parte de cómo nos ayudamos los unos a los otros, ¿no? ¿Qué tanto estás dispuesto? Aquí hay que dejar, o sea, porque pasa, ¿no? En las empresas, en las escuelas, de que no me cae bien, o es que me dijo tal cosa y ya me sentí, y ahí se quedó, o sea, se quedó en el pasado y en el presente es así de, es que hay que ayudarnos, porque si no, esto nos va a comer. Entonces, como personal o como coordinadora académica, pues sí traté de unir a las tres áreas, tanto, o bueno, cuatro, porque eran administrativos, docentes, alumnado y padres de familia. Que los padres de familia, la verdad, lo único que querían en su mayoría es de póngale cualquier cosa. El chiste es que no se esté haciendo pato en videojuegos, en estar viendo Netflix, o estar cualquiera haciendo cosa, ¿no? Entonces, también la parte de educar a los papás y de hacerles entender qué era lo que estaba pasando fue muy, muy difícil. Claro que sí, tú tocas aspectos súper fuertísimos, ¿no? Porque la parte que tiene que ver con la familia, ¿no? Cómo la escuela se introduce al ámbito familiar. Bueno, estas actividades escolares, ¿no? Porque muchos veces decían, la escuela no, es que la escuela no está sola, realmente sí tenemos, sí hacemos escuela, la escuela somos todos, ¿no? Y al conectarnos ahí está la escuela.
sí y no a la vez, ¿no? O sea, a la vez fue como vulnerar un poco el espacio privado de la casa, o sea, la casa se volvió el espacio público a ratos, ¿no? Y a buenos ratos, porque estamos hablando de 7 de la mañana a 12:30 o a 3 de la tarde, dependiendo el tipo de institución y su propio sistema, pero era estar como antes, quizá dependiendo del estilo de vida de cada quien, pero quizá antes solo llegábamos a dormir o llegábamos un rato por la tarde a comer pero ahora había que estar ahí permanentemente, ¿no? Toda la familia, todos los días, a todas horas. Esto sí revolucionó muchísimo la convivencia interna. Creo que no nos conocíamos, ¿no? Aún siendo familia, no nos conocíamos en esas facetas. Entonces, ocurrieron cosas extraordinarias, ¿no? Esta metamorfosis familiar, la metamorfosis del espacio, la reestructuración de todas estas reglas de convivencia, ¿no? En donde a lo mejor ni siquiera tengo un espacio, pues cómodo donde conectarme, ¿no? Pero ahora tengo que hacerlo y lo tendré que resolver, pues con lo poco o mucho que tengo. Entonces, esa parte es súper interesante, cómo a la vez que ocurrían todas estas circunstancias, también había que estar tomando en cuenta estas situaciones a la par de la tragedia, porque no solamente eran estos reacomodos, ¿no? Tormentosos, de espacio, incluso de reglas que tendrían que estar cambiando dentro de este hogar, sino también de estas interacciones que algunas pudiesen ser mucho más álgidas que otras, ¿no? O mucho más ríspidas, u otras que también estaban en este reaprendizaje de tener que compartir todo el día, todos los días, a todas horas, ¿no? Y en todas tus facetas, ¿no? En tu faceta laboral, en tu faceta de amigo, en tu faceta de pareja y de lo que sea de las relaciones que estén en juego, ¿no? Entonces, sí hay una situación súper extraordinaria, de la que yo espero que se haya hecho investigación, no sé si algo de investigación exista, pero sería súper interesante saber qué ha pasado con todo eso, ¿no? Desde una perspectiva un poco más objetiva. Regresando al aspecto educativo, efectivamente, tú lo estás describiendo muy bien, Montserrat, la parte de tener que articular acciones y tomar decisiones. Pues basadas en tu experiencia, pero sin antecedentes de una circunstancia como esta tan adversa, donde están ocurriendo muchas cosas de cuatro entes, ¿no? De la parte, pues, funcional de la escuela, ¿no? Que es este personal administrativo y el personal vital, que es el docente que estará frente a estos grupos de estudiantes, pero a la vez también este otro escenario y esta otra dinámica que se da entre padres de familia y los hijos, ¿no? Y la tragedia que circunda, la tragedia laboral, la tragedia familiar, la tragedia de la supervivencia, ¿no? O sea, todo se estaba reacomodando y todo estaba en juego. Entonces, realmente, ya que lo revisamos así, un poco a la distancia, em, ha sido una de las, yo diría, una de las cosas que ha hecho un parteaguas en educación y en todos los aspectos, en lo comunicativo, en lo político, de la convivencia. Yo creo, ahora que lo pienso, una de las cosas también más duras es que no podías tocar a nadie, ¿no? O sea, así yo veía a mis padres, por ejemplo, o a las personas, sí, sobre todo a mis padres, porque bueno, mi familia, pues sí nos tocábamos entre nosotros, porque pues ya estábamos aquí nosotros, pero digamos ya la familia extensa, es como pues de lejitos, ¿no? Y no querías, obviamente, no querías que nadie pereciera, ¿no? Que no querías morirte tú tampoco si de pronto te daba un estornudo o algo. Entonces, creo que estuvimos al límite en muchos sentidos y creo que hay muchas experiencias, muchos aprendizajes que se pueden rescatar desde aquí. Y pues bueno, esto también nos lleva a preguntarnos pues sobre esta parte de la reflexión, no solo personal, sino decíamos también metodológica, eh, ¿cuáles serán? Digo, ahorita lo vemos como que ya pasó, pero no termina de pasar, pero ya como este retorno a esta que hemos denominado nueva normalidad, que es algo muy parecido a lo que teníamos antes de la pandemia. em,
también nos sigue mostrando retos. ¿Cuáles serán estos retos cuáles creen ustedes que serán estos retos que tendremos que enfrentar? O sea, que todavía están pendientes, ¿no? Desde sus ámbitos de experiencia, desde su punto de vista, ¿cuáles creen que son estos retos que están pendientes y que también son urgentes de atender, ¿no? Que no podríamos dejar pasar porque pues podrían convertirse en una bola de nieve que cómo podríamos deshacerla, ¿no? Entonces, ¿cuáles creen, Laura, tú cuál crees que sea, pues eso, uno o varios retos? No sé, a mí se me vienen varios a la mente, pero tú desde tu opinión, ¿cuáles crees que son los retos que estaríamos pues afrontando desde estas trincheras? Claro, bueno, también hay varios retos que se me ocurren. El más fuerte que yo propondría es esta cuestión emocional, ¿no? Yo me di cuenta que a raíz de esta pandemia, y bueno, me incluyo, ¿no? Yo creo que todos y todas pasamos por situaciones que nos llevaron a lo mejor alguna depresión, la tasa de suicidio, por ejemplo, fue impresionante cómo aumentó, ¿no? La cuestión de, esta cuestión de que, justo como decías, no nos conocíamos, ¿no? Y menos en un aspecto o en un ambiente familiar. Si antes, por ejemplo, pues te salías a trabajar o a la escuela, pues lo mencionaste, llegabas hasta tarde y a lo mejor tu convivencia con la familia era nula, era como, ¿cómo estás? ¿Cómo les fue? A lo mejor algunos cenaban, otros no, ¿no? Y esta parte de decir, estoy conviviendo 24/7 con 3, 4, una persona, ¿no? Fue un reto, el cual yo diría que nos falta a lo mejor tener esta capacidad o capacitación, perdón, emocional para poder afrontar este tipo de situaciones. Considero que a raíz de la pandemia, yo en la parte profesional lo puedo ver más, llegaron pacientes con justo temas de depresión, conocidos que se habían suicidado, que estaban en un cuadro de ansiedad increíble, y que no sabían cómo afrontarlo, ¿no? Eh, Justamente en esta asociación que mencionaba, una niña de, no recuerdo la edad, pero pues era a nivel primaria, cayó en una depresión tan fuerte al grado de no querer salir de su cama, ¿no? La mamá no sabía ni qué hacer, se acercó con nosotras y nos dijo, ¿qué hago? No se quiere ni siquiera conectar a la escuela, no se quiere parar, no quiere comer, ¿no? Y entonces, digo, es una edad de 10, 11, 12 años, no recuerdo bien el grado, pero era de primaria alta, em, que yo decía, claro, esta cuestión que comentan social, esta parte, pues sí, de el contacto, creo que fue algo impresionante porque de por sí, ¿no? El mexicano como tal es mucho de bromear y te hace el abrazo y te saluda y el beso, ¿no? O sea, y de repente nos quitan toda esta cuestión física, pues no sabes ni qué hacer, ¿no? Ahora, los niños y las niñas, que el juego es su método de aprendizaje, es su forma de comunicarse, ¿no? Con este mundo, les quitan esto, pues no saben ni qué hacer, ¿no? Entonces, creo que uno de los problemas que para mi parecer, siento que tenemos que trabajarlo mucho, es esta cuestión emocional. Lamentablemente en las escuelas casi esto no se tiene, ¿no? O sea, casi no se da. Claro que a lo mejor ya hay más conciencia, pero no como la que debería, ¿no? El validar tu emoción, el cómo te sientes, ¿no? Lo mencionaban. Oye, ¿cómo se sienten? No sé, ¿están preparados? ¿Están listas o listos para dar una clase, ¿no? Que es justo algo que en esta asociación siempre se manejó. Oigan, si se sienten mal, si se sienten que no pueden abandonar la sesión sin ningún problema, ¿no? Esto se lo decíamos a los niños y a las niñas, y sí, nos tocó varias situaciones en las que nada más salíamos a platicar con ellos o con ellas. Bueno, nos salíamos a una salita, ¿no? Aparte, entonces, creo que la conciencia emocional actual no está tan validada como debería. Muchas veces
creemos, ya pasó la pandemia, ya pasó lo fuerte, pero lo fuerte era lo que venía, ¿no? La parte de integrarnos a esta, como lo mencionabas, nueva normalidad, creo que eso fue lo que más nos pegó, ¿no? Y hablo desde la parte personal, este, porque mi centro, el que tengo de psicología, se volvió totalmente virtual justamente por esto, ¿no? Porque a raíz de eso se aumentaron los casos de este tipo de situaciones que ya mencionaba. Y el primer auxilio, pues era justo como decías, el papá, el abuelito, la mamá, ¿no? Que a lo mejor no tienen las técnicas o las herramientas, y no es que esté mal, ¿no? Pero claro que lo que necesitaban era algo profesional. Entonces, creo que esta cuestión de una constante capacitación emocional en las escuelas, para docentes, para empresas, creo que es lo que nos quedaría como reto, pues sí, más fuerte. Una de las experiencias que tuve en una capacitación que todavía tuve la oportunidad de compartir, me parece el año pasado, a finales del año pasado, con directivos y ATPs de escuelas de educación media superior públicas. Algo que nosotros recuperábamos porque se trataba un poco de gestión directiva, pero también se abordaba parte de estos retos que se enfrentan, ¿no? A raíz justo de todos estos cambios que hemos experimentado. Y algo de las evaluaciones, dentro de ese diplomado se tenía que hacer una evaluación interna, o sea, los directivos tenían que valorar pues cuáles eran las condiciones en las que se encontraba el centro, su población, los retos que tendrían que estar pues atendiendo, ¿no? En los próximos meses después de esa evaluación. Y justo algo que ellos eran de toda la República, entonces a mí me llamó muchísimo la atención algo que mencionaste también, Laura, y que conecta muchísimo con esta realidad. Y es que justo tenemos una ola, o al menos en educación media superior se identificó una ola de ansiedad. O sea, hay mucha ansiedad en nuestros estudiantes de varias edades, ¿no? Aquí yo me limito solo a la experiencia que pude ver documentada, gracias a que pude estar acompañando como tutora a estos directivos en este trabajo que realizan en diversas escuelas de la República, son de diferentes estados. Pero algo que era apabullante era justamente la necesidad de pensar en educación socioemocional. Era así como que de las cosas que tú identificas que en tu centro puedan hacer falta, como cuáles estás identificando, pues definitivamente una, pues el rezago, ¿no? Hay un evidente rezago en diversas áreas, principalmente yo creo que las que siempre nos han importado cuantificar, que es matemática sobre todo, pero en general, bueno, hay un rezago educativo, ¿no? La otra, en inglés también se identificó muchísimo el rezago en inglés y en matemáticas de esta población en particular, pero generalizado en el aspecto personal y emocional, de cohesión de los grupos, incluso de la misma comunidad está el aspecto de la ansiedad, ¿no? De las enfermedades mentales en general, como bien mencionas, la depresión, pues episodios de ansiedad, eh, y pues bueno, todos estos sentimientos y también todas estas afecciones emocionales que trajo consigo esta circunstancia pandémica, ¿no? La pérdida también de familiares, de personas pues muy queridas, ¿no? Madres, padres, abuelos, hermanos, en fin, ¿no? Esta parte creo que es uno de los principales retos. Al menos que identificamos en este diplomado y que creo que bien menciona las personas que conocemos o que tenemos psicólogos cerca, como familia o como amigos, sabemos que hay un repunte de necesidad en ese aspecto, ¿no? Que muchas veces no estamos teniendo a bien pues tomar en cuenta que es necesario incorporarlo a la currícula. Ya está en la currícula, pero creo que además esta capacitación viene bastante oportuna, ¿no? Tiene que ser bastante oportuna. La reactivación, en mi opinión, también de los centros psicopedagógicos internamente dentro de las escuelas, ¿no? Hay escuelas que no tienen psicopedagógico, que no tienen área de psicología. Creo que es fundamental que esta parte se reactive. Y también me parece que
que estas necesidades, todo esto que tú mencionas, Laura, pues nos coloca ante la necesidad también de una revisión personal como educadores. O sea, no podemos nosotros identificar aspectos de esta índole si no nos formamos, o sea, si no nos capacitamos. Y por otro lado, tampoco podemos atenderlos ni responder de manera pues pertinente si tampoco nos tratamos, ¿no? O sea, también somos personas. Los educadores también sentimos, también nos traumamos, también nos duele, también perdemos personas a las que amamos. Y en ese sentido, humanizar al docente, porque pareciera que el docente pues es todo, todólogo, es una máquina, ¿no? Que hace y deshace. Sí, pero también es una persona que siente, ¿no? O sea, también humanizar la práctica docente de parte de, sobre todo de padres de familia, que creo que en el caso de la educación básica es como esta guerra, ¿no? Que entre padres de familia y maestros que no quieren a padres y padres que no quieren a maestros. Pero lo cierto es que si no nos complementamos, si no articulamos esfuerzos, no se puede avanzar. O sea, nuestro proyecto en común es justo lo que hacemos con los hijos, ¿no? Con los estudiantes. Y entonces no podemos estar siendo antagonistas, ¿no? Eso yo creo que también es un discurso que hay que cambiar, porque lo veía incluso, lo veo todos los días en los grupos de maestros, pues sí, este desdén por los padres o madres de familia, ¿no? No se les quiere, no se les aprecia, y al revés, ¿no? El padre de familia no aprecia el trabajo del maestro, ¿no? No lo valora. Entonces, eso creo que debe cambiar. Es uno de los retos también muy, muy importantes porque ahí tenemos que caminar juntos, como debimos caminar durante la pandemia. Ahí era un trabajo muy, muy bien articulado, de mucha comunicación con padres y madres de familia para que eso funcionara. De otra manera, no. O sea, no podríamos haber avanzado lo que se pudo avanzar en los casos que tuvieron éxito y se perdió lo que se perdió en los casos en donde no se logró esa conexión, ¿no? Entonces sí, sí creo que ese es otro aprendizaje que podemos recuperar. Monse, en tu caso, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes decir en este punto? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los retos que tú ves que pues estaríamos enfrentando desde la trinchera que tú tienes? Claro, sí, la parte emocional es algo que nadie consideró o pocos lo consideraron y que afectó bastante. Fue uno de los puntos que al menos yo también consideraría por mejorar, porque sí, no, o sea, de entrada ponen en el plan, ¿no? De estudios de los chicos educación socioemocional, pero ni siquiera hay profesores que saben a qué se refiere, ¿no? Con educación socioemocional. Simplemente, ¿por qué? Porque así los forjaron. Vaya, es responsabilidad de cada quien, pero tampoco podemos echarle la culpa o la responsabilidad a los propios docentes. Eh, en mi caso, pues sí, traté de que mis jefes, obviamente, porque pues sí, yo era alguien que comunicaba las ideas, ¿no? Más nunca me vi como una jefa y eso lo bueno, lo puede, lo pueden ver, ¿no? Mis compañeros y todo, siempre traté de ser compañera. Sin embargo, pues por las jerarquías había que respetarlas, ¿no? Pero siempre traté de que los jefes pues nos dieran cursos, nos dieran algún apoyo, ¿no? Incluso al momento de decir, ¿cómo estás? Y un buenos días o una pequeña frase tan normal, pues te llenaba de vida, ¿no? Entonces, esa parte emocional, pues sí. Y en cuanto al aspecto educativo, nos falta bastante, la verdad. Em, Toda la parte de que conocemos como gamificación fue algo que se necesitaba de aprender, lo conozco hoy la palabra y ya en una hora tengo que ser experto en gamificación. Entonces, esa parte también fue muy necesitada y creo que ahorita se debe ya de implementar desde, no sé, o sea, desde ya profesores, ya pedagogos que están iniciando sus carreras, ya deben de tener esa parte didáctica, ¿no? De la tecnología. A pesar de que, yo lo vi así, junto con mi amigo, psicólogo, siempre dijimos, como lo vimos en los supersónicos, ¿no?
puede haber un doctor en línea, puede haber una máquina que te haga de comer, que te haga la cama, que te haga la limpieza en casa, ¿no? Pero difícilmente nosotros tratábamos de recordar y no veíamos como un profesor o un psicólogo en línea. Era muy difícil que una máquina reemplazara esas dos profesiones. Y van a decir, ay, no, que sí lo hay, que sí pasa, pero es muy difícil realmente. Entonces, esa parte también de que sí tomen en cuenta que sí es bastante humano esas dos profesiones y que no es tan fácil decir, ay, pues nada más hace esto, o los maestros nada más se deben de dedicar a enseñarte, no, o un psicólogo nada más se dedica a terapearte, pues no va por ahí tampoco. Mucha parte también en cuanto a la educación se debe de tomar en cuenta ya desde, incluso enseñarle a los niños, ¿no? Desde preescolar, el respeto, visualizar más allá de solamente qué quieres ser de grande y quiero ser superhéroe o quiero ser doctor, ok, pero también enfatizar esto, ¿no? De que puede pasar cierto riesgo, o sea, más que nada lo que me refiero es de que la vida ya no va a ser como antes, ese es un hecho, ya no va a ser como cuando nosotros, pues sí, ¿no? Fuimos adolescentes o empezamos una carrera, ya, o sea, ya no va a regresar. Ya nos pasó esta situación de la pandemia y que, pues, es más fácil que volvamos a vivir otra a que dejemos de vivirlo, ¿no? Entonces, desde preescolar hasta posgrados, habría que mejorar técnicas de educación, pero también que los profes se presten para ello. Porque sí, también me tocó verlo, ¿no? Nos daban cursos, nos daban de todo y ya hay esta oportunidad y ya hay esto y en fin, muchas cosas, pero también nuestros compañeros decían, es que para qué, es que esto y es que el otro. Entonces la parte de motivación, igual, volvemos a lo mismo de las emociones, motivarlos, porque al final de cuentas, ok, a lo mejor en la pandemia, pues sí, la parte económica nos golpeó bastante a todos, por más que hicimos y deshicimos, nos costó mucho la parte económica, pero es como eso los decían, ok, está bien, yo no puedo decirles háganlo gratis o algo así, porque todos necesitábamos el dinero, y más en ese tiempo. Pero también véanlo por el aspecto enriquecedor. En mi caso, la escuela donde yo trabajaba, se les ocurrió la grandiosa idea, porque sí fue grandiosa, de meter el aspecto de preparatorias y cursos en línea, con cursos pregrabados. Entonces ahí también fue de, no sé grabar, me quedé con el celular y yo grababa. Y pues también eso tuve que aprender de manera rápida. O sea, llegó la pandemia y en 15 días yo ya tenía que estar empezando a grabar. Eh, por eso a veces se me hace bastante fácil, ¿no? Y que incluso tuvo como un resultado bueno para mí porque me sé expresar ya en la cámara, sí, hay momentos en que es difícil, pero también me dio la oportunidad de brindarles ese aprendizaje a mis compañeros y a mis alumnos, haciendo un pequeño canal de YouTube o que vamos no sé, hacer alguna experiencia, los famosos TikToks o algo así. Entonces, con eso hice un poquito de acercamiento en cuanto a la emoción, entre el aprendizaje y así, ¿no? A ver, el que suba el primer TikTok con lo que vimos hoy, se va a ganar un aplauso, ¿no? Porque también no trataba de fomentar el conductismo, ¿no? O sea, si lo haces, vas a tener una muy buena motivación, vas a ser el primero o algo así, ¿no? O sea, tampoco decirle, ay, si lo haces, te voy a dar un punto extra, ¿no? O si no lo haces, te voy a bajar un punto. No, porque se trata de que lo hicieran todo por ellos. Entonces, esa parte de gamificación, usando las redes sociales y combinarla con el aspecto emocional de su vida diaria de los chicos, era algo que yo quería. Difícilmente lo logré porque pues no todos pensaban como yo, eso también es algo que aprendí bastante. No todos piensan a veces como uno y es difícil llegar a ese alcance, pero cuando lo pudimos hacer con algunos, estuvo súper bien. Incluso nos empezamos a educar, ¿no? En otras técnicas pedagógicas, en utilizar música, no nada más la música clásica. Obviamente no utilizábamos reggaetón, pero o lo hacemos muy poquito, o sea, nada más cuando querían distraerse a los chicos, o empezábamos desde, oigan, ahorita que están en casa, ya vieron esta serie, o sea, Breaking Bad fue algo que nos ayudó bastante en química, entonces
hacer algo que, o sea, ese acercamiento utilizando esa gamificación con toda esta combinación fue algo maravilloso, muy difícil de lograr, por cierto, pero donde se pudo fue algo bastante maravilloso. Y eso es algo que necesitamos ahora, y digo necesitamos porque no todos sabemos, no salimos expertos de toda esta experiencia. Fue una prueba de ensayo y error, la verdad, que no debería de ser así. Deberíamos ya de tener como algo si vuelve a pasar, pero creo que es algo que deberíamos ya de considerar desde preescolar a practicarlo hasta posgrado de técnicas de todo. Entonces, esa formación creo que es la que urge para todos, no nada más para pedagogos, para psicólogos, para normalistas, creo que para todos, médicos, ingenieros, secretarias, licenciados, todos necesitamos urgentemente ese tipo de aspectos y que también dejemos un poco la pereza, porque algo que también me he dado cuenta es de que como ya existe la maravilla de dar clases en línea, ya los profesores ya no quieren ir a una modalidad presencial. ¿Por qué? Porque se evitan situaciones. Y uno de mis profesores me dijo, es que corremos el riesgo de que la nueva escuela se forme ya así y el aspecto social ya no importe. Entonces nos volveríamos una especie de seres mecanizados y no, eso no va acorde con todo esto. Híjole, el temor, ¿no? De los peligros, de los excesos, ¿no? Bueno, es que ya nos veíamos como Wall-E, esta película, ¿no? Creo que se llamaba Wall-E, la película donde todos ya están todos gordos en una cápsula sentados sin moverse, ¿no? Ajá. O sea, sí ya nos veía, ya nos veíamos todos aislados, todos transformados, ¿no? Pero realmente, sí, sin, bien, afortunadamente no llegamos hasta esos extremos y esperemos que nunca lleguemos. Recuperas algo muy importante, Montserrat, en lo que dices, y es que sí tendríamos que estar pensando en si vuelve a pasar, o sea, si vuelve a pasar algo similar, ¿no? ¿Cómo vamos a responder? Y creo que ahorita estamos como en esto de, ya creo que ya pasó lo peor, ¿no? Como que ya nos estamos otra vez, de hecho la idea de mencionar nueva normalidad es como así podemos retornar, ¿no? O sea, sí puede ser como lo conocíamos. Y lo cierto es que no es así del todo, ¿no? Aunque nos dé la impresión a ratos, decíamos, de que, pues sí, esto ya pasó, lo peor ya lo superamos y esperemos que no se vuelva a repetir. Lo más probable es que se vuelva a repetir, al menos es lo que dicen los expertos, ¿no? Quizá con otros virus, de otras maneras, pero la idea aquí es que estemos preparados, es que esto haya sido un aprendizaje del cual podamos recuperar lo más útil, lo más valioso, ¿no? Y pues ir construyendo esa adaptación a las diferentes posibilidades a las cuales tendríamos que estar respondiendo. Y yo creo que parte de tu respuesta, Montserrat, tocó esta última pregunta, que es cómo es que podemos responder ante estos retos, porque sí identificamos retos súper duros, súper intensos y no tan sencillos de atender, pero o sea, tenemos que encontrar como esas respuestas o esos caminos. ¿Desde dónde a ustedes se les ocurre que podríamos estar respondiendo a estos retos, a estas situaciones adversas y a estas realidades pues, que están latentes, que no se han concluido y que también nos han dejado, pues, pues, todas estas aprendizajes, pero también todos estos pendientes por atender? ¿Cómo podríamos, qué estrategias o qué caminos, qué respuestas podríamos dar ante estos retos, Laura? Creo que hay muchísimos, pero yo me enfocaría ahorita en esta cuestión de tener una red de apoyo, que es justamente, se mencionó, no recuerdo si en la primera o en la segunda pregunta, con ya sea especialistas o gente que a lo mejor te pueda estar como apoyando y escuchando en este tipo de situaciones. Creo que el generar esta red de apoyo con gente de nuestra edad, gente más grande o gente más chica, saber que alguien nos respalda o que alguien está para poder apoyarnos o escucharnos, considero que también es algo que la pandemia nos dejó.
porque justo lo mencionó Monse, pues no todos pensamos igual, ni todas, ¿no? Creo que el hecho de que viviéramos una pandemia en común, pues no era la misma realidad para cada familia o para cada persona incluso, ¿no? Entonces, pues creo que también esta cuestión de, como lo mencioné al principio, esta parte de cambio de hábitos y cambio de pensamiento, ¿no? El confiar en una o en uno mismo, creo que también eso nos dejó como un reto y como un aprendizaje, ¿no? Creo que dentro de las escuelas, em, este tema respecto a esta cuestión, como decías, del aprendizaje, ¿no? Que se llevaba, pues se tenía que llevar porque era un programa que la SEP o la UNAM o lo que fuera, ¿no? Lo dictaba y bueno, pues se tenía que a lo mejor llevar al pie de la letra, ¿no? Pero ¿qué pasaba, no? Lo mencionaron, el cómo también entre los niños y las niñas se comunicaban. A mí me pasaba que yo de repente los dejaba o las dejaba como nada más escuchándolas, ¿no? Y era impresionante la forma en que ellas y ellos se expresaban, ¿no? A mí me gustaba, a nosotros, más bien a nosotros nos gustaba darles este espacio para expresión, ¿no? También para, pues, que sea validado, ¿no? Algo que se ha mencionado mucho en muchas, bueno, en tiempos anteriores, ¿no? Que los niños y las niñas casi, casi no entienden las situaciones. Creo que son las personas que más tienen la capacidad de entender y de expresar lo que sienten, ¿no? Esta parte de que tenían, en este caso, por ejemplo, en estos espacios que nosotros les brindábamos para expresar, para jugar, para, pues sí, para simplemente, como decían, distraerse y salir, o sea, que salieran un poquito de su rutina. Era esta parte que luego ya los veíamos que se habían conectado porque estaban los juegos estos en línea, ¿no? Que se conectan y fulanito con fulanita y ya son súper amigos. Y esta parte también que mencionaba, siendo otra comunidad, ajá, estamos integrando nuevas amistades porque los talleres que nosotros brindábamos eran de todas las escuelas, de toda la República, incluso nos llegó a, a contactar gente de Colombia, no recuerdo si de Colombia o de Venezuela, creo que de Colombia, y eran niños y niñas que querían conocer cómo se estaba llevando también la pandemia en otro país, en otro lugar, ¿no? Entonces, el tener esta confianza, el decir, pues voy a entrar a este taller a ver qué pasa, chance hago amigos o amigas, ¿no? Chance nada más me la paso increíble. Y muchas y muchos nada más esperaban el momento que sea el taller, que bueno, que era el taller para, pues para distraerse, ¿no? Entonces creo que yo considero algo muy importante. Si todas y todos tenemos esta red de apoyo, creo que lo hace mucho más fácil el sobrellevar situaciones pues que no son tan sencillas, porque pues tienes alguien que te pueda respaldar, ¿no? Entonces creo que lo consideraría desde este punto. Claro que sí, es fundamental la red, ¿no? La red de apoyo, las redes sociales personales, o sea, no estas digitales, sino las redes sociales, digo, me refiero a las redes sociales que todos conocemos, ¿no? Me refiero también a la interacción con otras personas, ya sea mediada o no, ¿no? Había que dejar claro eso porque tienes toda la razón. También podemos conectar con otros mundos, o sea, con otros mundos, con otras formas de ver la realidad, la misma que nos está aconteciendo, pero desde otro lugar, o sea, desde otro país, desde otra interpretación, desde otra vivencia. Y estar conscientes también de estas diversidades en cuanto a cómo se vivió la pandemia, cómo cada persona pudo construir su significado de proceso de la pandemia, ¿no? Como para uno significó algo mucho más profundo, mucho más personal, o para otros fue transformador, para otros fue una oportunidad, para otros fue lo peor que pudo haber pasado. Es decir, estos mundos se están cruzando finalmente, están ocurriendo cosas en este momento, resultado de todas estas pues historias entrelazadas y de todas estas historias que no tenemos idea
¿no? Y que en el campo de la educación, al menos en el centro educativo del cual formamos parte, pues todas se fueron ahí encontrando, ¿no? Entonces de ahí la importancia también de recuperar, pues esta interacción con nuestros estudiantes. No, muchas veces se puso énfasis en que había que recuperar las clases, pero esta interacción personal, este reencuentro con lo social, porque es cierto, cuánto nos afectó no poder reunirnos, ¿no? Porque la escuela es este espacio en donde ocurren estas interacciones sociales. Muchas veces, y yo lo creí por el tiempo que fui maestra de secundaria, dice aquí lo más importante de los estudiantes, sobre todo de secundaria, en todas las edades, pero creo que en secundaria y en primaria, lo fundamental es la convivencia con los amigos. O sea, yo creo que en segundo plano está la currícula, aunque puede parecer grave lo que uno pueda estar diciendo, pero es que es realidad. O sea, lo que más importa son las interacciones, la parte social. Vygotsky bien decía el aprendizaje social, ¿no? O sea, entendemos el mundo a través de cómo interactuamos con otros. Y eso es real. Y entonces parte de ese aprendizaje se vio un poco frustrado o un tanto frustrado porque estas interacciones no estaban ahí. Y aparentemente, también aquí tiene que ver mucho cómo es que pues somos tan hábiles para manejar las herramientas digitales, ¿no? Porque sí hay modo de reproducir parte de esa realidad de interacción social, hay modo de acercarnos a ella, no de sustituirla. Definitivamente creo que no se puede sustituir, pero sí se puede reinventar el espacio digital, ¿no? Y hacer como que estamos pues ahí presentes, pero siempre hace falta el calor humano, el abrazo, el chisme directo, esta voz en el oído, ¿no? Que se cuchichea, aventar los papelitos, mirar al otro y a la otra de lejos, de cerca. Entonces, eso creo que es también algo que está muy presente y que no podemos dejar de lado cuando hablamos de lo que sentimos que se perdía, pero también de aquello que pues debe estar bastante presente en cómo podemos responder ante estas circunstancias si es que se vuelven a presentar. Y en tu caso, Monse, ¿cómo crees tú que se podría responder ante estos retos? ¿Cómo es que esta emergencia sanitaria que nos volteó de cabeza nuestro contexto, nuestra realidad, y nos puso ante retos súper impactantes como los que estábamos enunciando, cómo podemos responder ante ellos, cómo podemos tener como estas estrategias o decisiones o pautas quizá como para responder ante estos retos que tenemos pendientes? Claro, esto de la red de apoyo que menciona Lau está bastante, bueno, sería súper genial utilizarlo, que todas las partes del mundo, no nada más de México, sino que todo, pues pudiéramos ayudarnos, ¿no? Aparte de estarnos capacitando constantemente, pero también esa parte social, esa parte de aprendizaje por experiencia, sería algo que es de sí o sí utilizar. O sea, y no nada más, vuelvo con México, ¿no? O en una zona, sino en todos los países. Nos serviría de mucho, no nada más en el aspecto social, sino aprender cosas, nuevas culturas. Se me hace eso bastante heroico, la verdad. Porque para mí, en lo personal, trabajar con niños es una labor bastante titánica. Yo la verdad no soy muy partícipe, sí lo he hecho, pero es que me pasa de dos, o no puedo con ellos o me uno a ellos, entonces no sé mediar esa situación, pero hay muchos profes que sí, ¿no? Que sí les encanta jugar y esta parte, ¿no? Entonces, compartir esas experiencias entre profesores, incluso entre otros profesionistas, ¿no? De que yo doy así clase, no nada más quedarnos en el aspecto psicológico o pedagógico, sino que también otros profesores, otros profesionistas nos puedan compartir eso y utilizar las redes sociales de esta forma, no como normalmente se están utilizando, ¿no? De que vamos a evidenciar a cierto profesor, vamos a evidenciar a ciertas cuestiones que nos afectan a nuestro aprendizaje, ¿no?
No, que todo vaya enfocado, o a lo mejor sí, ¿no? Sí necesitamos evidenciar, pero no de forma mala, como se hace, sino de que tenemos áreas de oportunidad, vamos a dar ideas, o sea, no nada más cerrarnos a lo malo y empezar a abrirnos a lo bueno, ¿no? Hace poco vi que en cierta universidad decía que ya está la licenciatura para ser TikToker y yo así de, ¿qué es eso? O sea, ¿de dónde salió esa cosa? Y pues sí, ¿no? Nace de toda esta parte, de todo este auge de la pandemia. Entonces, digo, bueno, no está tan descabellada la idea. A lo mejor no es así como lo están manejando, no debe de ser así, pero no está tan descabellada la idea, ¿no? Entonces, incluso hasta podríamos forjar nuevos horizontes, nuevas actividades, nuevas licenciaturas, nuevas especialidades a raíz de todo esto y simplemente porque necesitamos o nuestro pilar fundamental debería de ser, a mi consideración, la parte social, ¿no? Como sí lo mencionan, pues sí, bien lo dice Vygotsky y muchos autores, ¿no? La parte social es algo importante en el desarrollo de un ser humano, no en el aprendizaje ni en la adquisición de un conocimiento, sino en el desarrollo de un ser humano y que va a definir su rol a partir de ahí. No es porque, ay, sí, soy antisocial, voy a hacer cualquier cosa, ¿no? Algún eh, estereotipo que luego se estigmatiza. No, no va tampoco por ahí, pero que sí nos va a ayudar a definir el rol que vamos a formar como sociedad, ¿no? Entonces, todo el aspecto, pues sí, educativo, social, cultural, todo tiene que ver y esa red sería como que tocar todo, toda esa área, todos los puntos, pero también necesitaríamos que todos los profesores estén dispuestos a compartir sus experiencias. Hay que tratar de unirnos porque al final de cuentas, si uno se dedica a la parte educativa o a la parte formativa de un ser humano, pues es por eso, ¿no? Porque te gusta, porque te nace, y si lo consideras, obviamente sí, ¿no? Debe de tener su, pues sí, su valor económico, porque nadie hace gratis nada, pero si uno nos enfocáramos o si de verdad lo viéramos como, me gustaría que alguien me dijera gracias y no tanto por el dinero, creo que nos llegaría más ese aspecto económico porque hablaría de nuestro trabajo, nuestra propia experiencia y nos buscarían. Entonces, si no lo hacemos con amor, se nota. Si no lo hacemos con comprensión, con compasión, con respeto y todos esos valores que en algún momento nosotros creo que todos tuvimos para decidir dedicarnos a esta bonita profesión, sería otra cosa, ¿no? Y alguien que valoro mucho lo dijo, ¿no? Tú eres así. No digo que no por menospreciar a los demás, ¿no? Pero siempre me veo bueno, me veía, ¿no? Él, que me dedicaba mucho a los alumnos porque yo se lo dije, es que yo no quiero que ellos pasen por lo mismo que yo. Entonces es lo de, me decía, ¿no? O sea, si tú te dieras como, o si todo el mundo sería así, pues otra cosa sería, pero no nada más soy yo, porque conozco muchos profesores que incluso dan más aún sin pedir nada a cambio. Entonces, esa parte también sería cómo resolverlo, ¿no? O sea, esas problemáticas de que nos acordemos un poquito del por qué estamos aquí. Nada más sería eso y ya lo demás fluye solo. Es verdad este compromiso que tenemos con nuestra práctica, pues esta idea que tenemos de dejar huella, ¿no? Porque creo que parte de nuestro trabajo en estos ámbitos educativos, pues tienen que ver con un compromiso social, con pues también con esta idea medio salvadora, ¿no? A veces lo hacemos desde esta idea soñadora de querer transformar el mundo, dejarlo mejor de como estaba. Pero bueno, hay algunos factores en los que debemos centrarnos siempre, que son estos, yo creo como pilares, en mi opinión, frente a situaciones como estas que hemos descrito el día de hoy, ¿no? Que ameritan una toma de decisiones siempre considerando que el centro es la persona, considerando
que no siempre la calificación o que no siempre la parte técnica o burocrática es lo más relevante, o lo político, ¿no? Porque también se opera mucho, sobre todo en escuelas públicas, desde lo político o desde lo económico, como es el otro caso, ¿no? De las escuelas privadas. Cómo equilibrar todos estos elementos para que la balanza no se vaya de un solo lado y nuestras decisiones pues sean lo más asertivas posible. Entonces, bueno, para cerrar ya este encuentro, esta charla, a mí me gustaría saber si quieren agregar algo más, si quieren, ¿con qué les gustaría cerrar esta conversación? ¿Cómo rematarían estas reflexiones que hemos estado compartiendo? Laura, coméntanos, a ver, ¿cómo cerrarías este encuentro? Pues algo que comenté durante la plática, el que dejemos, perdón, a los niños y a las niñas buscar su propia manera de aprender, ¿no? Obviamente dándoles bases, pero no limitarlos o limitarlas. Creo que eh, esto que platicamos nos dejó un aprendizaje impresionante que, como se mencionó anteriormente, pues ya no va a volver a ser el mismo que hace 5 años o hace 10 años, ¿no? Em, Creo que si ahorita lo que está dentro de las escuelas o sus objetivos principales es la parte académica, creo que lo tendríamos que voltear, ¿no? Sería sí la parte académica, pero como bien lo mencionan, la cuestión social y la cuestión emocional que van de la mano, ¿no? Si estas dos áreas no están pues estables, creo que la parte académica pues se va a ver mucho más afectada. Entonces, creo que a mí me gustaría terminar con esto y pues justo aprender a aprender literalmente, ¿no? Como llevaban la materia, ¿no? A los cambios y adaptarnos a estas nuevas formas o nuevas normalidades, ¿no? Entonces, creo que terminaría con eso. Y dinos, Laura, pues porque ha sido toda una incógnita a lo largo de esta conversación, pues cómo se llama tu centro y dónde pueden contactarte si es que les interesa conocerlo. Claro, estamos en Instagram y bueno, y en Facebook. En Instagram está como Back Centro, así como suena B grande A K de kilo centro en Instagram y en Facebook es al revés, perdón, es Centro Back. Ahí nos pueden contactar, nos pueden conocer, incluso compartir, dense una vuelta también por estas redes sociales y por esos dos medios nos pueden encontrar. Y nos decías que está solamente operando de manera a distancia. Es correcto. Ahorita justo la forma de trabajo es a distancia. Se ocupan dos plataformas. Entonces, esta es la forma que nos contactan. Y igual, el contacto es directo con nosotros nosotros y nosotras mismas les damos respuesta a sus mensajes. Entonces, pues les dejo les repito, las redes son Back Centro en Instagram y Centro Back en Facebook. Muchas gracias, Laura. Fue un placer escucharte y pues seguro por ahí pueden ponerse en comunicación a través de estas redes sociales y también pues dejar comentarios de qué es lo que piensan, qué opinan de todo lo que estuvimos platicando, pues qué les inspira y también aprovechar pues para saber que este es un espacio abierto en donde pueden ustedes participar si quieren que su voz sea escuchada, si quieren contarnos sus experiencias en relación a esto que hacemos en la pedagogía y cómo es que se cruzan sus caminos con la pedagogía, pueden hacerlo, pueden contactarnos a través también de nuestras redes sociales. Monse, tú también tienes redes, dinos cuáles y si quieres cerrar con algo, pues dinos cómo que te gustaría cerrar esta conversación. Ok, pues yo manejo mis redes personales, pero están abiertas para cuando ustedes necesiten algo. En Facebook me encuentran como Moncherry y en Instagram igual Moncherry04 y en YouTube como Montserrat González, que ahí subo videos de todo, de aspectos de mi vida,
matemáticas, de química, porque pues sí, ¿no? Al ser ingeniero bioquímico en camino, pues obvio me iba a dedicar a esas ciencias, ¿no? Y cualquier situación, pues ahí están mis redes. Y pues, ¿cómo cierro este tema? La verdad, bueno, antes que nada, antes de cerrarlo, la verdad aplaudo mucho a Lau, toda su labor que hace y sobre todo el estar trabajando con niños, o sea, Lau, la verdad, mis respetos porque es bastante, bueno, a mí me cuesta mucho trabajo y la verdad, o sea, wow, o sea, poner un centro y que tengas a niños ahí, no, eso ya es otro nivel. La verdad, o sea, sí, eso sí es algo que te aplaudo, la verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Incluso, ¿no? Hasta nosotros como pedagogo, bueno, yo voy más al área de la andragogía, pues sí necesito de repente más el aspecto pedagógico, porque sí, ¿eh? O sea, hay veces en que los adultos, híjole, se comportan como niños, ¿eh? Y de manera buena y de manera no tan buena. Pero para cerrar este bonito programa, pues la verdad, creo yo que todos deberíamos de perderle miedo a seguir aprendiendo. Ujú, Yo siento que todas las profesiones están en constante aprendizaje, claro que sí, pero una de las que necesitan, híjole, bastante dedicación y todo, de las tantas que hay, sería la pedagogía, psicología, medicina, obviamente, porque trabajamos con seres humanos, ¿no? No es cualquier maquinita, no es cualquier calculadora humana, no, somos seres humanos, vamos a tener errores, vamos a tener también muchos aciertos también, ¿no? Pero deberíamos de perderle el miedo a seguir aprendiendo y que también tengamos en cuenta de que si nuestro alumno o la persona que estamos ayudando a aprender nos enseña, o sea, que no es malo, que no es malo aprender también de una personita que a lo mejor en algún momento de nuestra vida o en algún momento del tiempo tiene una idea un poco más fresca o más actual, ujú. ¿no? Entonces también no perderle el miedo igual a la tecnología, no nos debe de comer la tecnología, al contrario, la tecnología se hizo para ayudarnos, no para gobernarnos, y, y que sí, ¿no? Consideremos que esto solamente fue lamentablemente un inicio, porque pues ya como está el mundo, como está las malas prácticas, los malos hábitos de cómo cuidamos nuestro planeta, pues apenas, lamentablemente, ¿no? Como lo hicieron hace algunos meses los doctores, ¿no? ¿No? Médicos, científicos que salieron a protestar a las calles, que también tienen que mover mucho este aspecto de la pedagogía verde con todo esto, pero que no por ser la primer muestra no aprendamos de ello, ¿no? Si nos vuelve a pasar, todos unidos, todos somos seres Mm. humanos, todos compartimos un mismo mundo y no tiene por qué volver a pasar que nos encierren, que perdamos tantas vidas, que perdamos tanto desarrollo humano, porque pues no debe de ser así. Pero bueno, espero que podamos reflexionar un poquito también sobre esto. Así es, pues fue un placer poder charlar con ustedes. Espero que podamos coincidir en otras emisiones. Y pues recuerden que pueden también ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Asociación Mexicana de Pedagogías Alternativas. También estamos a través de Didactic, que se encuentra en Facebook, y estamos estrenando canal que es Asociación Mexicana de Pedagogías Alternativas con estos videopodcasts. Este es el tercero, ahí están también dos más para que nos sigan y para que, pues, sobre todo, nos contacten y nos cuenten sus historias, porque aquí lo que más nos interesa es poder hablar de pedagogía. O sea, nos hemos reunido aquí para hablar de pedagogía. Y quiero que podamos hablar de esto por muchos programas más. Y aquí los esperamos. Síganos y pues nos vemos en el siguiente programa. Bye bye.